está? ¿Cómo anda? Gracias Bien, por bien, venir. gracias Por venir. ¿Dónde estaba usted un 24 de marzo del 76? Un día como hoy en el 76, hace 47 años. El 24 de marzo estaba en casa. Y como la mayoría, alegre del golpe. Porque esperábamos el golpe, creíamos que el golpe iba a acelerar la situación revolucionaria. Entonces los que ahora, digamos, se horrorizan de ese día, no tienen derecho, porque todos creían que iba a acelerar. Así que estaba en casa. Siendo montonero. Siendo montonero, vivía en la calle Estomba y La Vía. ¿Qué edad tenía? Calculo que 26 años. 26 años. 26 años. ¿Usted era uno de esos famosos jóvenes idealistas? Sí, exactamente, exactamente. ¿Y cuál era el ideal? ¿Llevar un fusil, matar gente, poner bombas? Primero una cosa muy clara. Hay dos términos que no utilizo más. Ni terrorista ni genocida. Porque estoy por la concordia. Entonces son muy chocantes. Y sí, creíamos realmente en un proceso revolucionario. Me pregunto mucho qué es lo que sucedió. ¿Por qué esa juventud de clases medias, culta, pudiente? Usted vivía en el barrio Belgrano, eso era Coglan, Belgrano. Coglan, en la estación vivía hasta O sea, una familia de clase media, media alta. Sí. Sí. Inclusive ahora mi casa es Blanco Encalada, así que Claro, cercano. ¿Qué nos llevó a nosotros? Eso es lo que más me desvela siempre. ¿Cómo es posible que hayamos ido en esa espiral de violencia a la muerte? Porque se aniquiló una generación, un sector, digamos, de la generación. Yo creo que eso no se estudió todavía. Eso hay que buscarlo, digamos, a partir de los años 30, en la inmigración, en el tipo de gente que entró, la ideología, los anarquistas, los socialistas, los comunistas, los judíos perseguidos. Y yo creo que todo eso fue haciendo un joven que comenzó a creerse que era idealista, que era el salvador de la patria. Le echaron la culpa a... Muchos le echan la culpa al bombardeo de Plaza de Mayo del 55, que ahí comienza... No, lo mío, por ejemplo, comenzó ya en el 64, 65, en un acto de la CGT, y ahí no estaban las fuerzas revolucionarias en acción. Sí, había unos grupos de la resistencia peronista, pero esto comienza más a partir de la Revolución Cubana. ¿A usted lo echó Perón de la plaza, como a tantos otros? Sí. Patada en el traste, sí. ¿Patada en el traste? Sí. ¿Usted era uno de los jóvenes imberbes? Imberbes, psicópata, que gritamos: Perón traidor, a vos te va a pasar lo mismo que Bandor. Si Evita viviera, Isabel sería copera. ¿Eso cantaban? Sí, eso cantamos. ¿En la plaza? Y ahí es cuando... Los echa. Tarjeta roja, claro. Bueno, ustedes habían matado a Rucci. Ustedes no, yo no estaba. No, está en lo de bien. Rucci. Sí, la organización. Sí, lo que pasa es que yo me había ido de la organización. Porque a Rucci lo matan en septiembre, creo, del 73. Y yo me voy de la organización cuando estoy en la cárcel. Salgo ya sin pertenecer a la organización. A tal punto... ¿Usted estuvo detenido? Tres meses. 3 meses. Salí el 25 de mayo. ¿Lo detuvieron? Con Paco Urondo y la cúpula de la zona norte de la FARC. Ok. ¿Cuándo lo detienen? El 14 de febrero. ¿Del 73? Del 73. En Tortuguita, sí. Ok. ¿Y lo liberan por qué? Porque es el 25 de mayo, es la gente que va a rodear la cárcel y libera a los presos. Es la famosa liberación de presos exactamente. de Rigui. Exactamente. Fue ese momento. Es cuando abrieron las cárceles y salieron todos los delincuentes, incluidos Sí. los terroristas. Usted no lo nombra, yo sí. No, está bien. Yo soy respetuoso y demócrata. Ahora soy demócrata. En ese momento no lo era. En el momento no lo era. Aunque esta democracia es un invernadero de inútiles e incapaces, pero bueno, en ese momento era en un sembradío de perejiles, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánta gente mató? No maté. ¿Llevaba armas? ¿Era de armas tomar? Era de armas tomar. Tuve un tiroteo muy grande, alcancé a tirar unos tiros con la policía cuando me detuvieron. Me rendí, no me mataron porque no quisieron matarme. Realmente no quisieron, me podían haber matado. Me acuerdo que, siempre lo cuento, levanté las manos, bajé del auto, tiré el arma atrás mío y me hice pis. Entonces bajo la mano y me limpio. Y venía el policía con la pistola y me dice: ¿qué haces, pibe? Le digo: me hice pis.
y me acarició la cabeza y me dijo, eso no me olvido nunca, me acarició la cabeza y me dijo, a nosotros también nos pasa, pero fuiste el único que se resistió. Y me trataron bien. Qué bárbaro. Bueno, las cositas que pasan después, porque soy un detenido político, quieren información, eso al margen. ¿Lo torturaron? No podría decir tortura. ¿Le pegaron? Sí. ¿Para sacar la información? Quedé sordo en un oído, pero eso es parte de cualquier guerra, eso es parte de cualquier conflicto. Perdón, ¿usted utiliza la palabra guerra? ¿Fue una guerra? Yo utilizo Porque la guerra. Si yo llego a hablar de guerra, me dicen que soy negacionista y además que estoy a favor de la teoría de los dos demonios. Dos cosas, entonces. La primera, el negacionismo que nos aplican ahora desconoce que los documentos nuestros hablamos siempre de una guerra revolucionaria y popular. Siempre hablamos Documentos de montoneros. de Montoneros, de la FAP, de la FARC, de algunos grupos de izquierda, del RP. Siempre se habló de eso. Ahora, si se dan vuelta y lo desconocen, es otro problema. Con respecto a la segunda cosa que dijo usted, la segunda palabra. Negacionista, porque ahora vamos a entrar en la palabra... En la palabra prohibida, los 30.000. Los 30.000. Los famosos 30.000. ¿Me cuenta cómo usted inventó los 30.000? Sí, no es que lo inventé, lo sugerí. ¿Dónde? En ¿Cómo Ámsterdam. fue ese momento? Estaban las madres de Plaza de Mayo, habían venido a pedir dinero. Nosotros, exiliados, tratamos de colaborar. Hicimos lo que pudimos por ellas. ¿Recuerda el nombre de esas madres? No, creo que... ¿Estaba Eve? Sí, estaba Eve. Estaba Eve. Casi seguro, casi seguro. No, porque Eve vino 2 o 3 veces, pero creo que la primera vez estaba. Por la segunda vez, la recuerdo arriba de un puente con unas bolsas de compra y eso. Vino la mujer del que era entonces el primer ministro, de Naul, y un grupo de mujeres que estaban por la paz, pro Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y en ese momento se le entregaron los papeles de unos 4.000 desaparecidos, unos 4.000 compañeros desaparecidos, y ellos hablaron de un holocausto. Entonces ella dijo, no, un holocausto no, dice, esta es una ciudad judía, nosotros el holocausto son 6 millones, 4.000 personas no es un holocausto. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Por qué nos llaman? En esa época había teletipos. Claro. ¿Por qué no se comunican a ver si hay más encuentros? Dijeron, en otras palabras, che, vuelvan con una lista más larga. Entonces después se volvió, pero se iba a discutir qué números eran desaparecidos, supuestamente. Se dijeron cualquier número. Y entre esos números, cada uno decía algo, yo dije 30.000. Fue una sugerencia, ¿no? Yo si jugara a la lotería, cualquier cosa pierdo siempre. Pero ahí salió acertado el 30.000. Bueno, quedé prendido, nunca más hablé del tema. Cuando vuelvo a la Argentina y veo el gran negociado, es cuando me preocupo. Y pasé a decir, no, señores, esperen un poquito. Ahora, o sea, con ese número habilitaba a conseguir un apoyo económico. Claro, ese número, o 80.000 o quizás 23.000 también. Sí, ok. Sí. ¿Y usted qué hacía en Holanda en ese momento? Estudiaba. Estudiaba. Sí. Estudiaba en la universidad en ese momento y después dejé todo, me separé de todo el mundo, me dediqué a lo mío, a terminar la universidad y nada más. Y ahora cuando hablan de quedó ese número, 30.000. Quedó. Y el que no dice 30.000 es un negacionista. Es que yo creo que sí, que son 30.000. Lo que sucede, ¿sabe qué pasa? Que hay 80.000 registrados, pues son tan burócratas en la Argentina que hay 22.000 que no los habrán encontrado los Hay papeles. 8.000 registrados. 8.000 y algo más. Ok. Y que son tan burócratas en Argentina, como son los empleados públicos, tienen que haber perdido las carpetas a los otros, y sería importantísimo que las encontraran, que las pusieran arriba de la mesa, y que pusieran la foto en el Parque de la Memoria. Así están todos juntos. ¿Se arrepiente de algo o no? No, para nada. ¿De lo que hice? ¿De haber sido un combatiente? No, para nada. En absoluto. Entregué lo mejor de mí, de mi vida, y me equivoqué. Podía haber muerto, podía haber desaparecido. No, para nada. Podría haber sido uno de los 30.000 o de los 8.000, qué sé yo, no sé. Sí, uno de los 30.000 podría haber sido. O de los 8.000, como dice usted. Pero quizás... No, como dice el libro, nunca más, qué sé yo, no sé. Bueno, pero a lo mejor encuentran los papeles y lo publican todo arriba de la mesa. Y yo que digo, a veces, antes de las leyes decía que no había 30.000, voy a pedir perdón.
¿Se atreve a que tengamos una conversación con Arturo Larrabure? Sí, encantado. ¿Lo conoce? Sí. Hijo del coronel argentino Sí, del Valle. sí. A que le tengo mucho respeto a Larrabure. Le voy a preguntar, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Creo que está muteado, ¿no? Me parece. ¿Qué tal, Arturo? Sí. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿me escuchan bien? Perfectamente bien. Le hago la misma pregunta que le hice recién a Luis. ¿Usted no tiene ningún problema de que charlemos los tres con Luis Labraña, Montonero? No hay ningún problema. Además, hicimos varias reuniones juntos. Nos conocemos, hemos hablado. Es muy respetuoso, Luis. Es una persona de bien porque él dice la verdad. Él ya a esta altura de su vida, y no sé desde cuándo, pero siempre dice la verdad. Entonces es muy creíble. Lo que él cuenta es absolutamente cierto. Y en realidad tendría que ser un ejemplo para muchos que han hecho un negocio con toda la tragedia de los 70 que enluta a mucha gente, a muchísima gente. Por ejemplo, soy muy respetuoso de Luis. Por ejemplo, enlutó a su familia. Su papá era el coronel argentino del Valle Larrabure. ¿Le puede contar a los más jóvenes cómo lo mataron a su padre? Bueno, mi padre, después de estar cautivo, secuestrado durante más de un año, fue asesinado, estrangulado, después de haber perdido 48 kilos de peso, y había sido alcoholizado para que no pueda reaccionar. Fue estrangulado con un cable, con torsión hacia atrás, y bueno, su cadáver, al cual yo pude tener acceso porque quería verlo a mi padre, sinceramente no lo reconocí. No lo reconocí, en ese año había cambiado mucho toda su fisonomía. Ya no era un hombre corpulento, era piel y hueso. Había sufrido las torturas durante tantos días de encierro, y tenía una marca muy profunda, un surco muy profundo en el cuello. La foto muestra cómo murió. Horas antes él había tomado una costumbre que era rezar y entonar el himno nacional. Sabía que su final estaba cerca, le habían ofrecido trabajar para el ERP, fabricando bombas. Se negó rotundamente y dijo: a ese precio no, prefiero la muerte. Dijo: mal parido sería trocar este mísero encierro mientras mi alma se envilece en el fango de estos miserables. A pesar de hablar con esas palabras escritas en su diario de cautiverio, él perdonó a sus asesinos y nos instó a nosotros, sus hijos y su familia, a perdonarlos. Yo, es algo que me costó mucho porque no es fácil perdonar. ¿Qué edad tenía usted cuando lo secuestran a su papá? ¿Cuánto? 15 años. 15 años. 15 años. 15 años. O sea, aquí Labraña tenía 11 años más que usted. 11, Sí. ¿Y cómo recuerda ese 24 de marzo del 76? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo lo recuerda? ¿Qué le contó su papá de ese día del golpe? No, mi papá ya había muerto. Ya había muerto. Mi papá fue secuestrado el 11 de agosto del 74 ok. y asesinado el 23 de agosto del 75. Eso es bueno que lo recuerde, en plena democracia entonces. Claro, gobernaba Isabel Perón. El ataque a Villa María, la fábrica militar donde lo secuestran, claro, se produce un 11 de agosto y no se produce un 1 de julio porque Perón de alguna manera les agúa la fiesta. En realidad ahí iba a ser el ataque a Villa María. Pospusieron ese ataque, hicieron 2 ataques esa noche a 2
unidades militares, el Regimiento 17 de Infantería, fue el ERP, y a la fábrica militar. Mi padre estaba vestido de civil, estaba de fiesta, a escasos metros de donde vivíamos, no estaba armado, por eso para la justicia es un civil, porque estaba totalmente desarmado. Él, cuando vio el movimiento que había y que había tiros, había muertos, había heridos, directamente dijo, se presentó, yo soy el mayor Larrabure, aquí estoy, y bueno, que lo lleven y que no haya derramamiento de sangre como había habido el 19 de enero del 74 en el ataque Azul. Ahí gobernaba Perón, cuando asesinaron al primer jefe del regimiento, el coronel Camilo Gay, y a su esposa, en presencia de sus hijos. Claro. Todas estas cosas, Eduardo, hay que contar. Claro. Claro, para los más jóvenes, ¿no? Para que tengan la historia completa, ¿no? Si yo paso el libro de la década del 70, yo no puedo saltear ni el 73, ese 25 de mayo del 73, cuando Luis es liberado. Creo que ahí nace el huevo de la serpiente. ¿Por qué? Y usted sabe, porque liberaron sin desarmar, y se terminó el trabajo de la Cámara Federal en lo penal, que cuando se detenía a una persona se investigaba, y si había cometido delitos iba preso. Había justicia en ese momento en el país. Cámpora, a través de Rigui, disuelve esa Cámara Federal en lo penal, y bueno, el 28 de abril del 74 es asesinado uno de los jueces de la Cámara Federal, que se llamaba Jorge Quiroga. Claro. Es decir, la justicia estaba amedrentada. ¿Quién iba a juzgarlos después de eso? ¿Quién iba a pagar con su muerte? Nadie. Ese día, el 25 de mayo, asume el gobierno Montonero, y no se olvide que el 25 de mayo del 2003, Eduardo, cuando Kirchner asume la presidencia, dice volvimos. Claro, volvieron los montoneros a la Plaza de Mayo. Espere un segundito. Labraña, ¿usted cree que Néstor y Cristina eran montoneros? No. Porque ellos levantan esa Eran de bandera. la juventud peronista, pero no eran montoneros, ¿no? Por lo menos por toda la gente que yo conocí. ¿No? ¿Y qué hacen? ¿Una utilización política? Exactamente. Un negocio. Un negocio. Sí, como muchos de los montoneros dirigentes hicieron negocios después, o hacen ahora. ¿Quién? ¿Vaca Narvaja, por ejemplo? Claro, por Perdía. ejemplo. Claro, ¿quién? Perdía. Perdía. O sea, son gente que, digamos, dejaron los ideales, mantienen su cartel, pero el ideal humanitario se perdió hace muchos años, antes de que esté esta gente. Digamos, ya en los años 73, 74 se perdió todo lo humano. Ya eran directamente matar, vivir y sobrevivir. Se perdió todo. ¿No le parece a ambos la pregunta, ¿no? Que llegamos a un momento, pasaron 47 años ya. ¿No es momento de empezar a mirar para adelante y no quedarnos siempre en el túnel del tiempo? Mire, yo no... Sí, perdón. Sí, Arturo. No, adelante, Luis, adelante. Yo no miro hacia atrás. Lo que menos me ocupo es de esto. Los años 70 a mí me duelen. Vine hoy, la única persona que vine a hablar fue con usted. No quiero hacer más nada de los años 70. Pero no dejan de marcar los años 70. Y sí me preocupa qué es lo que pasó, como decía recién, que esta juventud que nosotros teníamos, que fue a la muerte, no se repite. Porque no tenemos más esa juventud. Ahora tenemos hordas. Ahora tenemos manifestaciones de gente desesperada y, como diría Milei, gobernadas por la casta o dirigidas por la casta. Entonces yo no volvería a esa época. Tampoco puedo olvidar esa época. Él tampoco puede olvidar, porque la tragedia de él no es mi tragedia. Eso es una tragedia. Lo mío no es una tragedia. A mí me dan ganas de salir espantado de vuelta de la Argentina y volver a Holanda. Sí, Arturo.
Sí, yo estoy convencido que hay que dar vuelta a la página, pero yo le voy a recordar las palabras que me dijo el Papa Francisco en la audiencia privada que tuvimos en octubre del año pasado. Me dijo, parece mentira que tengas que mendigar la historia. Es como que yo ando mendigando la historia, algo que esté escrito. Es decir, si siguen mintiendo y si siguen ocultando todos estos hechos, nosotros vamos a seguir mirando hacia atrás. Quisiéramos mirar para adelante, quisiéramos poner un paño cerrando todas estas heridas, pero es imposible porque el gobierno kirchnerista nos coloca sal todos los días en nuestras heridas. Es imposible cerrar esta grieta de esa manera. Tenemos que asumir las responsabilidades que cada uno tuvo, arrepentirse si se puede. Yo creo que, aunque no lo diga, Luis está arrepentido de esos años. Acaba de decirme que no, que él no se arrepiente. Pero es mentira, entendemos lo que estamos hablando. Nos entendemos. Yo, cuando participé, hicimos una reunión promovida por la Iglesia Católica. Vivía en ese entonces un monseñor. Estuvimos hablando con Luis, ahí lo conocí por primera vez, y él me dijo unas palabras que yo recuerdo profundamente. Él estaba realmente conmovido por lo que había pasado en el 70. Y realmente es así, él siente que hay que dar vuelta a la página. Yo también lo siento, pero no veo cómo se la va a dar vuelta a esta página olvidando las 17.380 víctimas del terrorismo. Es imposible. Es decir, no pueden quedar afuera de la historia 17.380 víctimas. Y estas sí están documentadas. Acá no se trata de un número falso ni mentiroso. Acá no se trata de ocultar la verdad. Acá se ha hecho un trabajo minucioso de 5 años de investigación, extraordinario, hecho por el doctor Carlos Manfroni y por la doctora Victoria Villarruel, con nombre y apellido, edad que tenía la gente, quiénes lo asesinaron, quiénes lo mataron, quiénes atentaron, quiénes lo secuestraron, quiénes lo hirieron, y con fecha. Entonces ahí tenemos un listado. Fíjese, este libro, seguramente usted, Eduardo, lo ha hablado de el Tata Joffre. Ah, no, ese es el de Carlos. No. Carlos y Victoria. Y de Villarruel. Victoria. Y de Villarruel, Sí. la diputada Villarruel. Sí, Está haciendo un trabajo inconmensurable como diputada de la Nación. Sí, sí. Pero bueno, parece ser que nosotros somos los negacionistas, negamos la historia. Pero ¿qué negamos si yo estoy contando lo que viví teniendo 15 años, teniendo que ayudar a mi madre a sobrevivir, a mi hermana? Yo me transformé en el hombre de la familia con 15 años. Arturo, le agradezco infinitamente haberme atendido, ¿eh? Gracias. No, por favor, el agradecido soy yo. Un abrazo, Luis. Un abrazo para vos también. Gracias. Qué fuerte, ¿no? El arrepentimiento no está en las palabras, está en los hechos. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿te arrepentiste? No, no me arrepentiste, digo. Pues me parece una provocación. No están los hechos, cómo uno actúa. Él, por eso nos conocemos y por eso sabemos lo que estamos hablando. Estaba leyendo un libro que se llama Argentina no me olvides, que salió ahora de Sotovía, y están, digamos, la gente que sufrió los problemas, digamos, nuestro accionar, las víctimas. Y lo que recogió esta gente también es importante. Bueno, no sé cómo vamos a revertir todo esto, pero... Qué época, ¿eh? Baño de sangre en la República Argentina, qué bárbaro, ¿eh? Y lo que nos de los dos lugares, lo que nos espera. ¿Por qué? Hay 50% de pobreza. Yo estoy viviendo ahora en el barrio Recoleta y la gente duerme en la calle. Eso no se vio nunca. Come de los tachos de basura, eso no se vio nunca. ¿Y este es el gobierno popular? ¿Y este es el gobierno pseudo-socialista? Sí, vienen tiempos feos. Le agradezco haber venido. No, por favor. Gracias, Luis. No, faltaba Gracias más. por la deferencia. Bueno, muy bien, Willy.